Kherson may be free, but it's haunted by occupation. When Russian troops fled last year, blowing the bridge, it was to only just across the river, from where their snipers and artillery now regularly fire. Thursday, shelling killing a local man here, and Saturday, a mother and child. Haunted too is the homecoming here of Bogdan, aged 13. We first met him in Kiev when he'd just been rescued from occupied Crimea. He was one of thousands of children Ukraine says were forcibly deported by Russia, a charge that's led to a war crimes indictment against Putin. But home is tough. And on this hard-hit island off of Kherson, so dicey with Russian troops near this bank and shelling the water, that police won't let us over the bridge. This is Bogdan's first time outside since he got back, and we get him ice cream and pizza. Home isn't great. A violent row there the night before left glass broken and his hand cut up. The bangs outside make it harder still. The camp in Crimea had gentle indoctrination, daily Russian anthems, but it wasn't his thing. The town has its troubles, locals angrily queuing here for cash handouts, and Irina has endured animosity from neighbours ever since she let Bogdan go to what she thought would be a safer place for just 2 weeks. Home here can be hard. Kira, 10, was also sent to Crimea. Her parents are separated badly, and she came back straight to her father, Alexander. But in this shop, as they gather, hand out toys, clothes and food, because her father has lost his job in the war, the background chatter is also that parents who let their kids go to the Russians should be treated with caution as sympathizers. А що за мішочок? Я не знаю, там теж, мабуть, якісь подарунки. Ой. I asked Kira how the Russian camp was where she stayed. Супер було в лагері. Лагерь був супер, да? Супер. Super, да? I ask if it's better to be home. Their world is still spinning between two sides of a war, leaving them nothing but dizzy. He was tortured by the Taliban, he says, just for reporting the truth. I was thinking of death every moment. I thought this is the last day of my life, he says. Last December, 30 Taliban fighters stormed journalist Zabullah Nouri's home in the Afghan city of Talukan. The men beat him over and over with the butt of their rifles, then arrested him, allegedly for publishing anti-Taliban propaganda. I told them I'm a journalist. I report the truth, whether that's against the Taliban or anyone else. But they wouldn't stop, he says. They said, call your mother so she can hear you scream. As the Taliban seized control in the summer of 2021, thousands of terrified families flocked to the Kabul airport, desperate to escape what they knew of the group's barbaric rule. But the Taliban vowed reform, pledging to be more progressive than their last time in power. Instead, the group quickly fell back on its old playbook: rule by fear, repress without mercy. The group ordered judges to fully impose its extremist interpretation of Islamic law. That includes public executions, floggings, and amputations. And in December, it carried out the first known public execution. An alleged murderer was shot 3 times in a public square. And over the course of just 2 months, the Taliban carried out floggings against more than 180 men, women, and children, according to the UN. Like this one, this secretly recorded video shows a Taliban militant flogging a man in a football stadium. Other accused criminals await their punishment with onlookers in the stands. And any perceived dissent against their rule is met with brutality. Zafri agreed to speak to CNN on condition of anonymity. He was imprisoned by the group for allegedly joining an anti-Taliban military alliance, a charge he denies. They shoved a water pipe down my throat. They tied a bag around my head, he says.
They sat on my belly and ordered me to confess that I'm a member of the resistance forces. After 4 months of torture in detention, Zafri was released. He now lives in hiding. His repeated attempts to flee Afghanistan have failed. Countless Afghans have attempted the same, risking their lives to find safety away from their brutalized homeland, a perilous journey that has claimed many lives. Like that of Afghan female journalist Turpakai Amarkhal. She was among more than 60 migrants who drowned at sea when their ship sank off the coast of Italy. Fortunately, Nouri has made it out alive with his family after his release. Now a refugee in Pakistan, he still lives in fear. I'm not safe in Pakistan, he says. Anything can happen here. Anything. But those left behind remain hopeful that the international community will hear their pleas, even if raising their voice means risking their lives. In the chaos of battle in Mariupol in eastern Ukraine, the civilians caught in the crossfire had few good options. They could either escape to Russia or take their chances as the war intensified. Many of those who fled toward Russia were encouraged to live and work in the Far East. From Rostov, a 4,000-mile train journey to the edge of Siberia and a town just a stone's throw from North Korea. These are some of the first arrivals stepping off government-chartered trains a year ago. Why does Russia want those people there? That's a great question. One is a propaganda benefit, positioning these people as somehow willingly seeking citizenship in Russia. The second benefit is that Russia simply needs bodies. In many parts of the country, they don't have enough citizens to make those municipalities function. This hotel in the coastal town of Wrangel was where new arrivals were put up at first. CNN reached several of them through a Telegram group chat run by local volunteers, keeping a log of resident requests from baby food and toys to medicine. Anyone dissatisfied with their stay is told sarcastically to take their complaints to Moscow, the Kremlin, Putin. The Russian government has long been eager to populate its resource-rich Far East, and the state has tried several experiments to attract settlers, including those from ex-Soviet states. It now promises fleeing Ukrainians cash, housing assistance, citizenship, and even free land, though 2 people told CNN they were struggling to get the rent reimbursement they say the government had promised. Natalia was struggling to find any housing at all, hardly enthused by her new reality. Nothing's changed except the place, but I no longer have a job that I love and a home that I love. New arrivals quickly had their Ukrainian passports swapped for Russian ones. Natalia figures she can't go back. Because we are criminals there. Because those who left for Russia are immediately considered criminals by the Ukrainian authorities. So I'm forbidden to go there. At this point, the absence of clarity is the biggest problem. There is understandably within Ukraine a absolute outrage against those who are perceived as collaborators. But the fact of the matter is that we are dealing here with a civilian population that was seeking refuge in a time of war. Under the terms of Russia's relocation program, the Ukrainians are required to stay for at least 3 years. One woman, Marina, told CNN that after that, we will see. It depends on the job and material well-being. So far, it's not very easy. Another, Valeria, said plainly that her family will stay in Russia, and I don't even want to think about Ukraine. In a statement, the Ukrainian Prosecutor General's office told CNN that safety and security of Ukrainian citizens is a major priority, and that for many, the only safe passage was through Russia. Of course, they are not considered collaborators. They need to get to a third country and address a local Ukrainian consulate. It will issue them Ukrainian documents to return to Ukraine. But for those who remain in Russia long term, the future is less clear. By Ukrainian law, people who publicly deny occupation or who call for support for Russian actions are considered collaborators.
International law prohibits forcible transfers of people. Russia says more than 5 million Ukrainians have arrived in Russia since the full-scale war began. And while Ukraine says many were forcibly deported, some, like Oksana, said they went willingly. We were saving our own lives, though they had few other options. Hora tras hora, bomberos, militares y cuadrillas del Instituto de Conservación Forestal lucharon incansablemente contra un incendio forestal de altas proporciones en la aldea San Juan del Rancho, en el sector de La Montañita, en el Distrito Central. De manera preliminar, son más de 30 hectáreas las que inmensas llamas consumieron, con el peligro latente de una reactivación por la intensidad del siniestro. Hemos protegido aproximadamente unas 50 viviendas en la zona. Sí, la mayoría de incendios son provocados porque a veces los ponemos a quemar una basura y esto provoca estos incendios forestales. Pues eso es pedirle a la ciudadanía que no haga este tipo de quema porque hace este tipo de incendios forestales. Según este ingeniero forestal, el tamaño de la llama se debió a que era una zona que estuvo sin incendios forestales una gran cantidad de años y la biomasa en el lugar fue propicia para la propagación. Además, que en este sector en el 2018 fallecieron 2 elementos del cuerpo de bomberos cuando luchaban contra un siniestro. En la parte baja fue donde sucedió un incidente con ellos, que hubieron unas personas que se quemaron y creo que también eso ha causado también en los pobladores de que no quieran a veces ayudar a tener medidas de control porque ha sucedido ya desgracias aquí en la zona. Las Fuerzas Armadas hemos estado combatiendo el incendio por la parte desde el sector desde abajo a todos los lados. Hemos estado haciendo rondas para evitar que el incendio se propague. El problema que hemos tenido ahorita es que el factor del terreno y el viento está a favor del fuego. Los vecinos de la zona vivieron horas de zozobra, ya que las llamas amenazaban las viviendas. Pues sí, es lamentable ver lo que podemos observar, mire. Es una desgracia, la verdad, por cómo vemos la situación. Ya está incontrolable este incendio, la verdad, ya solo con agua, con helicóptero se puede apagar, porque de lo contrario va a seguir y va a destruir todo el bosque que queda. Además de este incendio de grandes proporciones, se reportó otro en la zona de Zambrano, el Uyuca y la aldea Los Pitos por Valle de Ángeles. Nuestro planeta Tierra, compuesto por diversas capas que se diferencian por su composición, temperatura y densidad. Desde el núcleo central hasta la superficie terrestre se pueden identificar 3 capas principales: el núcleo, el manto y la corteza. Es en la corteza terrestre donde se encuentran los continentes, océanos y las placas tectónicas. Estas últimas pueden moverse en diferentes direcciones y velocidades, provocando así los terremotos. Los sismos son entonces esa liberación de energía que ocurre en esos bordes de placa donde interactúan ellas. ¿Y por qué ocurre eso? Las placas siempre se están moviendo. Se han movido desde que la Tierra es Tierra, se están moviendo hoy día y se seguirán moviendo en el futuro, lo que nos depare, ¿verdad? Que ni lo sabemos bien. Porque esa es parte de la dinámica. Entonces, tan pronto rompe esa roca que se había interpuesto en el camino de la placa, cuando rompe, pues ahí viene el sonido que alguna gente reporta. Y entonces cuando libera esa energía se va propagando en forma de ondas. Es por esta razón que las personas deben construir de una manera adecuada y segura, pero también siguiendo los códigos de construcción vigentes. Y en estos momentos vamos a poner en contexto el reporte de un sismo. En el caso de este que ocurrió el pasado 9 de abril del año 2023, ocurrió a las 9:12 de la mañana. El sismo tuvo una magnitud 4.5 a una profundidad de 13 kilómetros con intensidad de 5. Pero notamos que en este informe, en este reporte, hay información muy variada. La magnitud nos dice cuánta energía se liberó durante el evento. La profundidad del sismo puede variar entre 5 a 700 kilómetros. Pero, ¿qué es la intensidad?
La intensidad sí me está diciendo a mí cómo fue que lo sentí. Lo sentí leve, lo sentí más fuerte, tal vez en la zona hubo pánico, tal vez hubo algún daño, tal vez hubo algún problema. Eso lo dice la intensidad. Y la intensidad se mide en la escala de Mercalli modificada. Va de 1 a 12, donde 1 lo sienten los instrumentos y 12 pues es un colapso bastante generalizado. Toda esta información en Puerto Rico es recolectada por una vasta red de sismógrafos, la cual es manejada por la Red Sísmica de Puerto Rico. Esta oficina, localizada dentro de la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez, trabaja las 24 horas, los 7 días a la semana. Porque un temblor ocurre en cualquier momento y tenemos que estar ahí para dar la información. ¿Qué información? Nosotros proveemos información para las agencias federales, para el Servicio Geológico, para el Centro de Tsunamis. Y esa información, ustedes entenderán, tiene que ser una información que es buena, porque de eso depende la información que ellos van a analizar y la información que van a reportar a la población. A la pregunta de que si estamos listos para un terremoto, el doctor Huérfano nos contestó. Yo diría que vamos en buena dirección. Falta mucho que hacer, es posible. Que tenemos que seguirnos moviendo en esa dirección, pues por supuesto. El mensaje sería, recuerden, una emergencia nos puede afectar a todos. ¿Qué yo puedo hacer? Primera plana con Alejandra Forero a las 6:30 de la tarde en su nuevo horario y las repeticiones al siguiente día a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Todos los días de lunes a viernes a través de Telearuba, Primera Plana con Alejandra Forero, con diferente información tanto local, todo lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero. Gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Con antintur camino de drume. Y nan por unga onda kuta. Sigur, tur camino tinko y cometa. Pero en realidad está hopeleo. Banstop es aquí. Por favor, esteriliza y castra vuestra mascota. Nos Mainta, Turja Luna, Jaranzón y Javierna, de nuevo para su norte Mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos Mainta ta entretener, educar y informar. Nos Mainta, aquí na mes na Telearuba. If you're planning to travel with your family this summer, a bit of planning can save you money as airfare prices soar. You're seeing airfare today look approximately where it was pre-pandemic. Travel expert Scott Keyes has these 5 tips to enjoy your family vacay without breaking the bank. Number 1, book flights now. Keyes recommends booking at least a month before your summer travel.
airfare tends to move in one direction in the last few weeks before a flight, and it's not down. It almost always goes up. By May, there's almost no hope. Which brings us to number 2. Be flexible with your travel dates. Either shift them earlier or later to find cheaper options. Number 3, consider going abroad. London has gotten a ton of extra capacity added. A new budget airline called Norse Atlantic Airways has started to add nonstop flights from all over the US. Number 4, be open to alternative destinations. Kai says instead of going to popular spots like Hawaii or Miami, go to underappreciated locations like Banff, Canada. Tourism between the US and Canada is still down about 20% from where it was pre-pandemic. And so you're gonna, this is a place that would typically be quite crowded, especially during the middle of summer. And finally, prepare for any potential summer travel frenzy. Get to the airport early, skip checking in your bags in case your flight is changed, and know your rights. When you get that schedule change notification, don't view it as a negative. View it as an opportunity to get switched to a better flight without having to pay anything out of pocket. For Consumer Watch, I'm Patrick Cornell. Este vídeo de un baile de Shakira publicado el 17 de mayo de 2022 en TikTok tuvo más de 100 millones de reproducciones en una cuenta. La artista colombiana que tiene más de 36 millones de seguidores. Un vídeo corto, simple, donde ni siquiera canta, sin apenas producción y con una audiencia gigantesca. ¿Cómo es posible? Gracias al algoritmo de TikTok. Un algoritmo que está cambiando cómo consumimos la cultura popular en todo el mundo. En el caso de Shakira, ella ya era famosa antes de usar TikTok. Pero fíjense en este joven. Se llama Reese Feldman, tiene 23 años y es un asistente de producción de cine y televisión en Nueva York. Sus primeras publicaciones en TikTok se le ve dando consejos de producción o simplemente simulando cantar en su día cotidiano. Al principio apenas tenía unas 6.000 reproducciones y ahora ha logrado hasta 23 millones de me gusta y sus seguidores superan el medio millón. De hecho, fue uno de los invitados como comunicador por la Academia de Hollywood para la gala de los premios Oscar este año. Es decir, ha pasado de hablar de los entresijos de producción a codearse con los nominados y ganadores del Oscar. Este es el poder de TikTok. El algoritmo de TikTok aprende los intereses y preferencias de los usuarios en tiempo real, cuando estos interactúan con el contenido. Esto permite que a menudo un vídeo pueda tener un éxito inmediato y espectacular, con lo que se crean estrellas mediáticas, a menudo muy fugaces. Esto provoca dos efectos, que los ciclos de las tendencias son cada vez más efímeros, más cortos, y que se crean nuevos nichos para audiencias entregadas a estos mensajes. Y ahora toda una industria de agencia de talentos, productores y publicistas están dedicados a conseguir esa lucrativa exposición para sus clientes a través de TikTok. Clientes casi anónimos que lograron su fama de una manera espontánea, a veces por una parodia o una referencia de un influencer. Y otros ya famosos se consolidan su nombre montándose en la ola del algoritmo. En el primer caso, en 2021, la parodia de un vídeo de la cantante Olivia Rodrigo creó una cascada de usuarios que hacían su propia versión. Esto provocó que la canción Driver's License escalara a 1.000 millones de reproducciones en Spotify y a estar 8 semanas en el tope de la lista de éxitos de Billboard Hot, es decir, implicó una monetización que no partió de la discográfica. La paradoja es que un seguidor puede impulsar tan solo con un vídeo simpático y ocurrente la carrera de un cantante, escritor, actor o un asesor de maquillaje o moda, y a un coste casi cero. Y todo gracias a un algoritmo, una plataforma de origen chino, que ya tiene 1.000 millones de usuarios conseguidos en apenas 5 años. Karol G sorprende a sus fanáticos con su nuevo cambio de look. La cantante publicó algunas imágenes en su cuenta oficial de Instagram donde se la ve luciendo su cabello rosado. La intérprete colombiana dio a conocer su nuevo estilo este sábado en el programa Saturday Night Live de la cadena NBC, donde se presentó junto a la actriz cubana Ana de Armas.
A lo largo de su carrera artística, Karol G ha usado diferentes colores en su cabello y ha sido una referente de la moda para cientos de fanáticos que siguen sus pasos al recrear su imagen. Su cabellera natural, de color castaño, ha lucido tonalidades como el rubio, el verde, el morado claro y el azul. El color que ha utilizado más recientemente es el rojo vibrante, con el cual grabó su última producción discográfica, Mañana será bonito, que para ella simboliza un renacer de su amor propio, según escribió en su cuenta oficial de Instagram el último día del 2022. Hace 5.400 años nació la cultura Valdivia. Fue la primera sociedad de agricultores sedentarios y ceramistas en el Ecuador. Habitaban en la actual provincia de Santa Elena. Los padres de Alexander Hirtz coleccionaron piezas de esta cultura y por primera vez serán parte de una exposición denominada Valdivia, la civilización milenaria del Ecuador. Eso es lo más destacable, el culto a la mujer. Es decir, estamos hablando de un culto a la maternidad. ¿Por qué? Porque la mujer es la esencia de la vida y ellos así lo concibieron. Y por eso usted ve, las figurinas son mujeres. Son figuras humanas de parejas, mujeres embarazadas, vestidas, andróginas. Cada pieza tiene un significado. Resalta una figura con un instrumento. Sus cantos y música también eran una forma de comunicarse en esa época. Y sirvieron para otros propósitos, así como ceremonias, rituales y también festividades. Entonces aquí tenemos un clarísimo ejemplo, digamos, de un instrumento de viento de 3 orificios. Vasijas, accesorios y collares ceremoniales. Además existe la sala de los cosmogramas, que hace referencia a los pequeños mapas del universo. En este caso de esta pieza de aquí, de esta piedra, que ustedes pueden ver aquí, es una piedra en donde representa el espacio en donde ellos habitan, es decir, la tierra donde ellos habitan. Y está atravesado por los puntos solsticiales. La Amazonía se trasladó a Quito gracias al talento de pintores y escultores de esa región. Son más de 65 pinturas y esculturas que muestran la diversidad, los paisajes, la gente y su cosmovisión. Se trata de la segunda edición de la exposición Cahuina, en el que participan 30 artistas que tienen un mensaje sobre la situación de los animales en peligro de extinción y otras problemáticas de la zona. Como es el tema de la industria petrolera dentro de estas tierras. En las obras se refleja una variedad de técnicas y estilos, incluso trabajan con tintes naturales. Por ejemplo, estas 2 pinturas que tenemos acá, de nuestro artista Elías Mamayacta. Ustedes ven acá estas tonalidades ocres en sus pinturas, ya que él trabaja con pigmentos naturales derivados de la ayahuasca, la sangre de drago, la chonta. Marlene Torres es de Baeza. Hace 20 años arrancó su carrera de pintora. Se ha dedicado a plasmar sus sueños y realidades. El cuadro quise representar el árbol, que es un elemento que mantiene la vida con un diseño perfecto para tener muchos inquilinos, pero que con la deforestación se van perdiendo. También hay artesanos que convierten en esculturas los árboles muertos. Osvaldo Brito en esta ocasión nos muestra una manera de reciclar los árboles de la Amazonía que ya han cumplido su ciclo de vida. Estos al caer, él los utiliza para hacer los trazos que ven acá.